que mucho tiempo la iglesia tradicional prohibió la lectura de la Biblia a la gente común y corriente. Era permitida la lectura exclusivamente a los líderes y en el idioma latín, en ningún otro. Muchos fueron los que intentaron cambiar esto. Entre los pioneros en traducirla del griego al idioma inglés se escribe la biografía de uno de los más conocidos. Es que después de conseguir su empresa de traducirla al inglés, sufrió como pago exilio, pobreza, persecución, finalmente, después de ser estrangulado, quemado en la hoguera. Esto para escarmiento de todos, y no es historia excluyente o nueva, conocida de la mayor parte. En su biografía reza que, entre otras razones, lo que lo motivó a traducirla al idioma inglés es la ignorancia de su gente. Cita que el clero inglés, al igual que los feligreses, sabían poco o nada de la vida de los discípulos, y que cuando él estudió la vida de los apóstoles, su vida tuvo un cambio y un avivamiento enorme, un avivamiento que él quería compartir con todo su pueblo. Mientras pienso en la ignorancia de toda esta gente respecto a la vida de los apóstoles, me temo que más trágica es aún la verdad de nuestra comunidad religiosa, porque al menos en ese tiempo tenían la excusa que los líderes de algunas organizaciones imposibilitaban la lectura. Pero hoy día, con tanta información escrita, con tanta predicación, la Biblia escrita en casi todos los idiomas conocidos y muchos dialectos también, pienso que quienes no conocen nada sobre la vida de los apóstoles es por pura indolencia. No les ha venido la gana de saber sobre ellos. Y quizás culpan a nosotros los que predicamos diciendo, pues nunca nos enseñaron. De hecho, si alguien quiere culparme ahora, en buena hora. Y yo diría, para empezar este estudio, les desafío y les pregunto, ¿pueden darme los nombres de los 12 apóstoles? ¿Pueden darme una pequeña referencia de la influencia que ellos provocaron en la iglesia? Si usted me dice, lo cierto es que no, entonces yo respondería, voy a asumir mi culpa si es que usted tiene la razón y yo nunca enseñé al respecto. Pero ahora voy a saldar mi cuenta, porque intentaré darles un bosquejo de modo que ustedes puedan enriquecer su vida espiritual conociendo lo que Dios hizo en la vida de estos hombres. Por otro lado, no conocer sobre la vida de estos puede redundar en un error grave para nosotros asirnos de las promesas bíblicas. ¿Por qué? Es que yo no sé si con buena o mala intención los historiadores, los artistas y algunas religiones se han esforzado por pintar a los apóstoles casi como personajes extraterrestres. Cuando yo veo sus pinturas, me imagino un semidios de la mitología griega, hombres con aureolas y casi inhumanos. Semejante descripción es absurda, no está pegada al texto bíblico en ninguna de sus partes. Ustedes corroborarán apenas en pequeños detalles que voy a darles que estos hombres eran tan comunes, tan corrientes,
como usted y como yo. Y en algunos casos, algunos de ustedes podrán decir, si lo vemos así, parece que mi perfil era mejor que el de estos. Y no lo digo por querer congraciarme con alguno y exaltarle. En realidad, verán que la hoja de vida de algunos de ellos deja mucho que desear. Entonces usted me pregunta, ¿por qué pues es importante estudiarlo? Recalco, por lo que Dios hizo a través de ellos. La organización más poderosa creada y jamás imaginada en el mundo entero. Dios decidió hacerla a través de la obra que Jesús y el Espíritu Santo hicieron en estos hombres. Entonces debemos saber sobre ellos. Por eso es que nuestro estudio de hoy gira alrededor de la vida de ellos. Nuestro sermón de hoy, conversión de comunes en discípulos. Vayan en sus Biblias hasta Marcos capítulo 1 y cuando encuentren la cita, por favor, se ponen de pie. Marcos capítulo 1, vamos al verso 16. Marcos capítulo 1, vamos hasta el verso 16. ¿Listas sus Biblias? Dice: andando junto al mar de Galilea, 1, verso 16, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Deténganse. Como dato curioso les pregunto, ¿sabían que Pedro tenía un hermano menor que también fue apóstol? ¿Sabían que ambos su profesión era ser pescadores? ¿Sabían que ambos eran muy mal hablados? ¿Y que el menor evangelizó al mayor? Bueno, son de las cosas que deberíamos conocer respecto a la vida de estos, no más como pequeños detalles. Sigo. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca. Otro paréntesis, otra pareja de hermanos, ambos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Y por supuesto que nos estamos refiriendo a ese Juan que aparece en el Apocalipsis, el anciano, el apóstol. Sigo. También ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, suplicamos de tu gracia esta noche, que lleves bendición a cada uno de nosotros y que a través de la vida de estos gigantes nosotros podamos crecer también en el estudio de tu palabra. Muchas gracias, Señor, por ser bueno con nosotros. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Es más que importante entender que el Señor eligió a estos 12, no porque estuvieran bañados de virtudes o talentos a explotar. Por favor, no se le ocurra sugerir que Jesús vio en ellos talentos, que vio potencial y que en honor a ello decidió llamarlos. Puedo sugerir en honor a la historia probables razones, quizá al final lo haga, pero no eran los talentos. Se los voy a demostrar pronto en un pequeño cuadro. Entre tanto, me gusta repetir, entre los 12 no había escritores famosos, tampoco filósofos, grandes oradores, muchísimo menos hombres de negocios. Y yo no estoy restándole méritos a cualesquiera de esas profesiones.
Lo cierto es que si a usted o a mí nos preguntan sobre líderes para ocupar puestos y organizar una iglesia o cualquier comunidad con principios espirituales, usted o yo pensaríamos en perfiles como los que antes dije: escritores, oradores, hombres muy asiduos a la lectura, probablemente hombres de negocios por ser emprendedores. Eso es lo que la lógica nos dice. Pero ninguno de ellos tenía ninguno de esos perfiles. Y mal hace la historia en colocarlos en pedestales y canonizarlos como si fueran semidioses. Todo lo contrario. Y tampoco diga, bueno, es que la historia hace eso después de su encuentro con Cristo. Aún después de su encuentro con Cristo, siguieron siendo hombres comunes, pero ahora ya no corrientes. Eran con la unción del Espíritu Santo en sus vidas. Pero en fin, mejor no me adelanto y les voy a sugerir algo que deberían hacer en casa. Les he explicado antes que el que se sube aquí al púlpito es nada más un facilitador para animarles a tener una guía de cómo estudiar la Biblia a usted de forma personal. Por ello, les recomiendo que hagan lo siguiente en su casa. Los que solo vienen a entretenerse o a pasar el rato, difícilmente esto les va a atraer. Pero quienes de ustedes tienen sed de Dios, les puedo asegurar, si ustedes hacen esto en casa, comenzarán pensando 15, 20 minutos, tardarán casi una hora o más, el tiempo no van a sentirlo y la edificación en sus vidas va a ser enorme, pero tendrán que cumplir la tarea. Bien, ¿de qué tarea hablo? Les recomiendo en su cuaderno, hoja de notas, hacer un cuadro sinóptico. No voy a regresar a explicar cuadro sinóptico porque ya les expliqué los términos las semanas anteriores. En este cuadro sinóptico van a comparar los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son pasajes paralelos y ya se los expliqué también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora sigan la lámina y aquí coloqué ya en un cuadro los 4 evangelios en donde se cita. No se preocupen si no leen la cita. Esto solo es la idea, solo es el bosquejo para lo que ustedes deben hacer en casa. Lo que aparece son Mateo, Marcos, Lucas y el libro de los Hechos, porque Juan no registra lista de los discípulos. Los primeros 3 sí dan citas de los apóstoles, no así Juan. El libro de los Hechos lo ratifica. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Simple y sencillamente una especie de matriz. Aquí estoy señalando Mateo, luego pongan la cita de Marcos, es el que acabamos de leer y un poquito adelante. Ahora, si me van a preguntar, pastor, ¿cómo hacemos para encontrar en qué cita está en cada evangelio? Casi todas las Biblias tienen pequeñas letras que son llamadas de atención. Al pie de su Biblia debe estar otra referencia y ahí puede encontrarlo. Y si no, baja este recurso mañana de la web de nuestra iglesia porque ahí estará a su disposición. Y los que anotan, más fácil todavía. En Mateo está en el capítulo 10, en Marcos en el capítulo 1 y 3, y en Lucas en el capítulo 6 y en Hechos en el capítulo 1. Bien, una vez han puesto las citas, empiezan a escribir los nombres de estos. Voy de nuevo.
configuración. Bien, colocan el nombre de cada uno de los apóstoles exactamente como aparece en el listado. ¿De qué estoy hablando? En Mateo va a aparecer Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Ahora, si usted me pregunta ahorita, pastor, ¿y por qué puso un bloque así de 4? Porque curiosamente los listados vienen en 3 bloques de 4. Y hay una razón para ello. El primer bloque corresponde a 2 parejas de hermanos y los 4 son pescadores. La historia secular insinúa que Pedro era el dueño de una pequeña compañía pesquera y que su hermano Andrés, el menor, si no socio, trabajaba para él, y que en ese trabajo se hicieron muy amigos de los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Entonces, los primeros 4 a los que el Señor llamó fueron estos. Curioso, los 4 eran pescadores, los 4 eran mal hablados, los 4 no tenían preparación académica que la historia registre. 3 de ellos terriblemente impulsivos y grotescos, entre otras cosas. Apenas se los estoy presentando. Por ahora solo les digo que esos bloques tienen una razón de ser. Este primer bloque también registra a los 3 más íntimos amigos del Señor. Atentos a esto. Es un dato más que interesante. El Señor tuvo a 12 discípulos, hombres que preparó durante 3 años y medio, tiempo completo. Esta fue la mejor universidad que alguien pudo recibir. El mejor maestro de todos, Dios mismo, capacitando 24 horas al día a estos hombres. Pues bien, de estos 12, 3 fueron íntimos amigos del Señor. Fueron Pedro, Jacobo y Juan. No así Andrés. Si ahora me pregunta, ¿por qué no? Cuando lleguemos al cielo le preguntamos juntos a Andrés. No les resta méritos, ya pronto hablaré de él. Pero los primeros 3 eran los más íntimos al Señor. Bien, en el segundo bloque aparecen Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo. No los escriban porque lo que sigue después de presentarles el cuadro es hablarles uno por uno de ellos brevemente, desde luego, y aplicar eso a nuestro diario vivir. Estoy presentando el cuadro para que ustedes tengan la idea de lo que van a ir a hacer a casa y que vayan comparando cada uno de los nombres en las 4 listas. Estos del segundo bloque, desde luego, con menor incidencia histórica. No que los 4 de arriba son más especiales, a no ser los íntimos, sino diciendo que hay más registro en la historia de los primeros 4 que del segundo bloque. Y lo mismo sucede con el tercer bloque. Estos apenas sí aparecen. En donde está Jacobo, no es el mismo que está en el cuadro de arriba. Este es hijo de Alfeo, aquel es hijo de Zebedeo. Como no son nombres de español, cuesta recordarlos. De no ser que usted cumpla la tarea, estoy seguro que mañana dirá, estuvo aburrido. ¿De qué trató? Unos nombres que ni los conozco. Pero eso es propio para los que nunca quieren superar el grado de ignorancia. Los que quieren ser autodidactas y crecer en el estudio de la Biblia cumplirán con esto. Luego, Tadeo, Simón y finalmente Judas Iscariote.
Este cuadro es la tarea para sus casas. Ahora, antes de terminar con este cuadro, un detalle interesante para mi propia vida, como enseñanza de la que debo apropiarme. Si el Señor Jesús se tomó el tiempo para intimar con 3 del grupo, y la Biblia y la historia reconocerlos como los amigos íntimos del Señor, los que estuvieron en los momentos más difíciles con Él, y no que ellos se mostraron solidarios, es que el Señor les pidió que lo acompañaran. Hablo de momentos tan trágicos como cuando estaba a punto de ser capturado. Hablo de momentos como gloriosos como en la transfiguración. Hablo momentos tristes y dolorosos como en la cruz. Estaban, si no los 3, uno de los 3. Esto me deja entrever. El Señor tomó tiempo para enriquecer no solo la relación que Él tenía como Dios y como maestro con sus discípulos e hijos, sino también para enriquecer la relación como amigos. Y me grita a mí, mire, si el Señor pensó que los amigos eran algo importante en la vida de Él, ¿cómo puede ser usted tan soberbio y tan necio de creer que usted no necesita amigos? Carlos, usted necesita amigos y debería tomarse el tiempo para sembrar esa relación de modo que sea una especie de bosque, que cuando la lluvia arrecie en su vida, usted pueda cobijarse bajo su sombra, o que usted sea sombra para cuando la vida mande tormentas hacia ellos. Pero eso significa que usted tiene que hacer eco del proverbio: el hombre que quiere amigos ha de mostrarse amigo. Eso habla de tiempo, eso habla de fidelidad, eso habla de entrega, eso habla de cariño, eso habla de tolerancia, muchas cosas más que discrepan mucho con el estilo de vida de algunos de nosotros ególatras que vivimos para nosotros mismos. Y en un eco de nuestra soberbia decimos que solo necesitamos de nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos o nuestros familiares más cercanos. La comunidad religiosa está solo para servirnos de ella. ¿Significa que usted es más inteligente y más sabio que nuestro Señor? El simple hecho de insinuarlo es blasfemia. Así es que les animo, hombres y mujeres, por favor, no lo hagan acá, pero háganlo esta noche mientras llenan el cuadro o mañana. Luego pongan su mano derecha sobre ese papel y dibujen el croquis de su mano. Y pongan ahí los nombres de las personas a quienes usted les dedica tiempo, fidelidad, esfuerzo y cariño. Por quienes usted ora, por quienes usted quiere fortalecer la vida de ellos, no la suya. Si no son suficientes los dedos de su mano derecha, pues ocupe también la izquierda. Pero si su mano derecha no logra llenar más que 1 o 2, y puedo augurar esto, temo que habrá algunos que no tienen ni un nombre a quien pueden considerar su amigo. Y si ese es el caso, grítense a sí mismos, personas soberbias, altaneras y arrogantes, que les gusta hablar de humildad, pero se nota la falta de humildad en el hecho de que no tienen un tan solo amigo. Y amigo, quien quiere amigos ha de mostrarse amigo.
Así es que, segunda tarea, buscar a aquellos a quienes yo he decidido invertir, abonar ese bosque para que ellos en realidad se sientan bendecidos por mí. Segunda lección que debo aprender en este cuadro. Hay muchas, pero al menos estas dos quiero recordar mientras voy a la presentación de cada uno de ellos. Entre los 12 siempre habrá un Judas. Matemáticamente lo repito, por cada 12 siempre hay un Judas. Estoy diciendo, mire, si al Señor Jesús, que es Dios y que era un maestro intachable en su doctrina, en su moral, un hombre que obraba milagros, un hombre con una verborrea embriagante. No tengo por el momento la media hora para elogiar a mi Dios. Si Él tuvo un traidor entre 12, imagínese usted y yo. Yo debería decir que la matemática se va a triplicar con nosotros y que por cada 12 hay 3 Judas. Entonces, si usted es parte de un ministerio, o si en su familia, o si en su trabajo, en su taller, usted puede empezar a pensar, a ver, tengo 8 aquí. Aquí hay 2 Judas. Y aunque parezca gracioso, se lo voy a repetir. Tarde o temprano lo van a traicionar. Tarde o temprano. Y usted recordará esto. Y sé que algunos de ustedes que ya han sido traicionados, digo esto porque escucho en consejería muchas opiniones. Sé que algunos o muchos de ustedes que han sido traicionados por personas a quienes han dado cariño, amor, tiempo, recursos, han abierto su corazón, sus familias, qué sé yo, de pronto les traicionan y queda una herida que provoca hermetismo en donde usted dice, estoy harto de ser traicionado de esa forma, no van a volver a jugar conmigo, no vuelvo a prestar dinero diciendo que son amigos, no vuelvo a abrir el grupo de mi familia, no vuelvo a abrir mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. No les culpo. Cuando hay una herida que está sangrando, se tienen sentimientos de esa naturaleza. Pero ahora que lo están escuchando desde el púlpito y que probablemente la herida no está muy abierta, entienda esto: que haya tenido 1 o 3 experiencias malas no significa que usted debe cerrar su corazón a ser de bendición para otros o que otros sean de bendición para su vida. Quite un poco de egolatría, de egocentrismo de su vida y disfrute de uno de los grandes placeres que Dios ha heredado a sus hijos. ¿Cuál? Tener amigos. Que no sea esa triste o mala experiencia la que ya no le permite dar o recibir bendición. A propósito, esta noche les pedí que conocieran a alguien tratando de animarles a que empiecen una nueva amistad. Si yo pudiera romper mi código de ética y contar testimonios de los milagros que Dios ha hecho en mi vida a través de algunos de ustedes que han sido amigos para mí, pero sé que ustedes prefieren que yo guarde silencio al respecto. Como también puedo decirles, puedo contar tristes y muy feas experiencias. Pero si ahora yo pongo en balanza esto, puedo decirle, no voy a privarme de la bendición de Dios de tener amigos o ser amigo. Y si eso implica
esfuerzos, recursos, privaciones, debo disfrutarlo. Debo pensar que ese es el plan de Dios para mi vida. Está aquí, lo recalco. Si alguno de ustedes está a punto de decir, ese es su punto de vista, predicador, le doy el beneficio si estuviese hablando con mi vida. Estoy diciendo que Jesús tuvo 3 amigos muy íntimos que lloraron con él y él desnudó parte de sufrimiento ante ellos. Y que también tuvo uno de estos que lo vendió. Y Jesús sabía y no por ello se privó. Sería muy necio de nuestra parte privarnos en ser de bendición para otros. Ahora, atentos a esto. Sé que la mejor amiga debe ser mi esposa. Sé que mis mejores amigos deben ser mis hijos y mis padres. Pero ese es mi grupo nuclear, mi familia nuclear. Y yo no estoy hablando ahora, porque la Biblia no está hablando del grupo nuclear, está hablando de fuera del grupo nuclear. En ningún momento esposa o esposo esté mirando de mal manera este estudio diciendo, mira el predicador, yo tanto sé lo que tengo con ese hombre porque solo con él quiere andar y a mí me deja tirada. No es eso de lo que se refiere a esta historia. Usted debe ser su mejor amiga, su mejor confidente, pero eso es para el grupo marital, grupo familiar. Bien, segundo, hablar sobre la vida de cada uno de estos, nomás como una presentación breve. Voy a ir a la siguiente cuadro. Esto es en la misma columna, hicimos 4 cuadros, Mateo, Marcos, Lucas y Hechos. Ahora voy a sacar Marcos para que les facilite a la hora de que ustedes lo hagan en sus casas. Y voy a ir poniendo nombre por nombre, que es lo que ustedes harán en sus casas con las 4 listas. Arranco con Pedro. Es el primero de la lista en las 4 listas. Eso me deja deducir, bueno, este debió ser líder entre los 12. Cuidado, la Biblia no dice que había jerarquía apostólica o que este era el jefe de los 11. Sí dice que era el primero en la lista de los 4, sí es el que más habla, sí es el que más toma la batuta, sí es el más imprudente y sí es al que el Señor le dijo, hijo de Satanás, o le dijo Satanás, hijo, ¿verdad? ¿Cómo le dijo? No, hermana Melita, ¿cómo dijo? Le dijo Satanás mismo. Entonces, el mejor de los 12 y también el más diablo. Entre sus características, le dije ya, pescador, probablemente con dinero, dejó su compañía sin siquiera escatimar en lo que eso podía significar por seguir al Señor. Además de eso, también conocemos que era muy impulsivo. Sabemos que era de temperamento sanguíneo, para los amantes de esa filosofía, y que cometió tantas imprudencias como traicionar también al Señor cuando el gallo cantó. Pero también sabemos que después de ese mal momento, su corazón fue tan transformado que estuvo dispuesto a morir, no igual que su Señor. La historia secular dice que él pidió no ser crucificado igual que su Señor, mejor boca abajo, porque ni siquiera merecía tan grande privilegio. Ese es Pedro. Pero si esto fuera un departamento de recursos humanos y estamos buscando el candidato para ser parte de los fundadores de una organización religiosa mundial, ¿ustedes buscarían a alguien con las características de Pedro? Mal hablado, sin educación académica,
que deja su trabajo de la noche a la mañana y terriblemente grosero. Además vivía con su suegra. Parece ser. Eso no es malo, pero es otra de sus características. Bien, ¿buscarían ustedes a alguien así? ¿Dirían, este es un candidato idóneo? ¿Sí o no? No, no califica. Y a lo mejor Pedro está sonriendo ahí al escuchar esto en el cielo y dice, y esto es que no conoces otras cosas, porque apenas puedo decir lo poco que la Biblia narra. No olviden que cuando hablé de que era impulsivo, no exageré nada. Si aún sin el permiso del Señor andaba siempre un corvo. Yo siempre me he preguntado, ¿qué tiene que hacer el discípulo del Señor con corvo en mano? Es como que ahora les preguntara a los diáconos, ¿me pueden enseñar la pistola en lugar de la Biblia? Ustedes dirían, no. Bueno, ese era Pedro. Y de forma impulsiva sacarlo y arrancar. Y en la Biblia no lo dice, estas son mis desvaríos, si así quiere usted pensarlo. Yo creo que le cortó la oreja porque no le alcanzó el cuello. ¿Usted ha visto a alguien que le apunta la oreja al adversario? Le apunta al cuello, que el otro se lo esquivó y solo le agarró acá. Era todo un ángel, Pedro. No estoy exagerando ni una pizca. Bueno, debo seguir y el tiempo ya no me va a permitir. Sigo. No. Vamos a hacerlo el fin de semana. Voy a terminar con los otros dos. Además, no lo pensé así, no lo programé, pero va a ser más enriquecedor porque muchos de ustedes habrán cumplido la tarea. Entonces van a estar familiarizados el domingo con todos estos nombres. ¿Verdad que van a cumplirla? Les caiga un rayo si no. Pedro acostumbraba a hacer esas cosas. Yo no. Jacobo y Juan, los siguientes dos hermanos. ¿Saben que el Señor Jesús les puso apodo? Esto parece como... Yo sé que tratándose de la imagen de nuestro Dios, usted y yo pensamos, el Señor poniéndole apodos a alguien. Bueno, eran sus íntimos amigos. Es que son esos artistas y ciertos religiosos equivocados los que pintan a estos personajes como extraterrestres. Ellos eran muy comunes. Y Jesús les puso apodo porque parecían cortados con la misma tijera. No en vano eran hermanos, pero no eran gemelos, aunque parecían tan impulsivos que hicieron lo que yo acabo de hacer ahorita en broma. Yo dije que los que no cumplan con la tarea les caiga un rayo, en total sentido de broma. No estaría mal, no, en total sentido de broma. Estos fueron con el Señor a predicar y al salir de la predicación estaban diciéndole al Señor que enviara fuego del cielo contra todos los que no levantaron la mano. Y en ese momento el Señor, creo que con cariño, pero a la vez con severidad, les dice: hijos del trueno. Imagínese, usted lleva como candidatos a hijos del trueno para dirigir la organización espiritual más grande del mundo. Así eran Jacobo y Juan, entre otras cosas de las cuales vamos a hablar el domingo. Y para los que están buscando el apodo, es Boanerges en griego. Traducido al español, hijos de violencia, hijos de pleitos, hijos de conflictos. Ese tipo de hombres eran Jacobo y Juan. Lo que a mí más me gusta de esta parte del Evangelio es con lo que termino. Cuando yo estudio la vida de José, me apasiono. Pero a ese sí lo veo como un extraterrestre difícil de alcanzar. Era un príncipe y con virtudes morales y habilidades difícil de alcanzar. Josué, otro gigante. De hecho,
Hay que buscar con lupa para encontrar los errores de José y de Josué. Y diría yo, en mi estándar de valorización, esos no son errores. Estudiar la vida de Nehemías, otro gigante, increíbles estadistas, hombres de ciencia y con la unción del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo estudio esos gigantes, me apasionan porque me apasiona la historia, pero sé que alcanzarlos es tan difícil. Pero cuando estudio la vida de estos, digo, la verdad es que yo no soy tan mal hablado como este Pedro, porque este maldecía. La verdad es que yo soy temperamental, pero nunca me han dicho hijo del trueno. Ahora, no les estoy restando méritos. Estoy diciendo, me emociona pensar que el supremo alfarero convirtió a estos hombres comunes en los fundadores de la iglesia de Cristo, la institución más poderosa que la humanidad conoció o imaginó alguna vez. Yo no espero que conmigo haga tanto, pero me bastaría con tener su bendición y que esté al lado mío y sentirme su hijo y parte de su iglesia. A pesar de mis defectos, a pesar de mi poco potencial, a pesar de que no tengo calificación académica, si pongo un poquito de mi amor hacia su obra y un poco de empeño, Dios puede hacer grandes obras conmigo. Y ese es el final de este estudio. Lo que Dios puede hacer con usted, si usted abre su corazón a Jesús. Es decisión suya. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que esta ministra a nuestro diario vivir. Gracias por gritarme que debo invertir en amigos, que debo tomar parte de mi tiempo en ser de bendición para otros, y que también debo entender que las malas experiencias no deben ser excusas para cerrar mi corazón. Especialmente gracias, Señor, por mostrarme lo que tú haces con hombres corrientes y comunes como eran los apóstoles. Cómo los convertiste en hombres de bien. Padre, obra milagros en mi vida, por favor. Cambia esas cosas que tanto me afectan. Y creo que como yo hay hombres y mujeres orando igual. Gracias por escuchar nuestro ruego. Y si hay personas sin Jesús a los que tú hablaste, te suplico tu Espíritu toque tan fuerte que él o ella puedan venir a Jesús. Mientras todos oran, sus rostros inclinados y sus ojos cerrados. No importa si usted ha venido a la iglesia 1 o 10 veces. Importa que usted y yo necesitamos al Señor. No le invito a venir al frente, cambiar religión, adoptar compromisos. Es entre usted y Dios. Nomás tome el paso de fe. Si esta noche alguien dice, quiero tomar ese paso de fe, ¿dónde está? Levante su mano y la baja de inmediato. Permítame orar con usted. ¿Habrá alguien que esta noche abre su corazón con fe a Jesús y levanta su mano en señal de ello y me deja orar con usted? Alguien en medio nuestro. Alguien sin Jesús. Señor, gracias por hablarnos. Gracias por levantar nuevos siervos y gracias por tu bendición. Despídenos en paz, en tu nombre oramos. Amén y amén. Nos vemos fin de semana en la continuación de esto. Que la paz de Dios nos acompañe a cada uno.